aquí hablarían que los latinos, que los morenitos, que los otros son desatendidos, ¿verdad? Ya había aquí esos problemas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. La función, un apóstol que no tiene como prioridad la palabra y la oración, empieza a trabajar de 2 formas. Lo primero, empieza a trabajar con historia. Trabajar con historia es, bueno, esto me funcionó hace 10 años, este mensaje lo tuve hace 10 años, lo sigo dando. Mire, yo recuerdo que yo leí un librito cuando estaba ya jovencito y voy a predicar esto. Y hermano, no es que no vas a leer el libro de allá, no lo puede leer, sino que él está dependiendo de lo que Dios está haciendo para presentar la palabra que Dios quiere dar en el día de hoy. Por eso es necesario que tenga prioridad en la oración y en la palabra. Un apóstol verdadero tiene que tener esto como prioridad. No, la prioridad es tener el carro del año. O que empezar a decirle: hermanos, mira, el Señor me ha dicho que tenemos un viaje para tal parte, y yo sé que todos queremos ir, pero aquí estoy yo para ir por ustedes. Envíenme a mí. Envíenme a mí. Y la hermana va a recibir para que podamos comprar. ¿Te has escuchado eso? Y puedo seguir dándole ejemplos, pero el punto no es, todo esto se vuelve hacia lo mismo, hacia una manipulación, utilizar la autoridad para beneficio personal. Y les voy a decir, la bendición va a venir. Siempre, porque Dios es un buen jefe. Dios siempre va a dar a uno la recompensa. Pero ¿qué es lo que tenemos que evitar? La manipulación. Tenemos que evitar el mal uso de la autoridad. Y a veces cometemos errores, todos cometemos errores, pero hay que también ser capaces de reconocer que cometemos errores. Pastor, puede hacerse, por ejemplo, que uno como padre le dice al niño: mira, si te pones a limpiar tu cuarto, yo te llevo al cine o te compro un juguete. ¿Eso es consideración también como manipulación? No, eso se llama, eso es una técnica de conducta. Es diferente. Es diferente cuando tú solo logras con los niños. Aquí estoy hablando como educadora. Si un padre o sea en la iglesia trata de lograr las cosas solamente por condicionamiento, eso se llama conducta por condicionamiento. Entonces sí cae en la manipulación. Pero para lograr los hábitos, tú necesitas el condicionamiento, es distinto. Si tú utilizas esa técnica para formar hábitos en tus hijos, es correcto. Pero si lo utilizas para lograr de ellos cosas, es donde es la manipulación. Ejemplo, ¿cómo se forman hábitos? Nosotros lo usamos mucho. Traigan las notas por tantos meses de esta manera. Y entonces, esto es lo que le vamos a dar. ¿Qué lográbamos? Tantos meses haciendo eso, que lográbamos la conducta. Si leen tantos libros en este tiempo, entonces nosotros le vamos a dar esto. Nosotros así logramos que nuestros hijos leyeran. De hecho, Benjamín y Juan Marcos han leído la Biblia cada uno por lo menos 10 veces, completa. Pero era una conducta por condicionamiento. Ya no necesitamos hacer eso, porque ahora queda una conducta. Estamos entendiendo. Pero si yo le tengo que decir al niño, para que limpies tu cuarto, bueno, está bien, limpia el cuarto y te doy McDonald's. Ahí sí. Los niños no te tienen que obedecer por el McDonald's. Pero sí, para crear hábitos, tú puedes utilizar el condicionamiento. Pero de esta manera, el ayuno salva a alguien bíblicamente, no, ¿verdad? Pero el ayuno es un condicionamiento de la conducta, porque el ayuno, si lo entendemos como lo enseñamos aquí en la iglesia, el ayuno no es solo quitarme la comida. Aquí ponemos ayunos, por ejemplo, vamos a ayunar chisme por los próximos 21 días, que por cierto en estos días vamos a tener que ayunar chisme porque hay mucho chisme en estos días en la iglesia. Sí,
Entonces vamos a tener que entrar en un ayuno de Chini. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Matamos una conducta y entramos en un hábito. Sí, ahora sí entendemos. Sí. De esa manera es que debe funcionar esa técnica. Ok. El apóstol, cuando busca como tiene como prioridad la palabra y la oración, entonces el Espíritu empieza a ministrar a él y él tiene algo que dar a la gente. Nosotros no podemos, somos muy dados. Yo conozco gente que tiene sermones y les puedo mencionar, yo tengo en mi iglesia toda mi vida. Y recuerdo una vez un hombre. ¿Tenías en tu iglesia toda la tarde? Tengo en la iglesia. Ah, ok. Tengo. Yo pensé que hablabas de Gilgal. Tengo, y entonces un hermano que a mí me gustaba mucho como predicaba, lo escuché predicar un año, un mensaje, y yo tomo nota y hago todo esto, tal. Como a 7 años después lo escucho predicar y desde la que empezó hasta que terminó fue exactamente igual. Yo quedé así como que dice, ¿ah? Sí, entonces, y yo me lo había memorizado, entonces el problema era que yo también me lo sabía. Entonces yo quedé, ¿qué es esto? Necesitamos renovar. Me estoy diciendo, o sea, sí es bueno, nosotros tenemos, si usted revisa la computadora, Corey tiene 3 millones de mensajes, y si revisa las mías, yo tengo 300, pero estamos allí. ¿Ah? ¿Ah? No. Entonces, necesitamos ser gente que busca la palabra y depende de ella, porque no queremos entregarle refrito a la gente, queremos entregarle algo fresco, algo que esté recién hecho. Amén. Entonces el apóstol tiene que ser alguien que da esto. Lo siguiente que hace el apóstol es que tiene un espíritu reformador. Y no sé por qué mi computadora está hoy fastidiosa. Dice así, en 2 Corintios capítulo 11, dice así, y este es uno de esos textos muy fuertes del apóstol Pablo, dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Tenía que deshogarse el hombre. Yo te Dice, explico eso. sí, toleradme, tolérenme, está diciendo aquí. Porque lo celo con celo de Dios. Porque los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Este es Pablo hablando, imagínense el vocabulario, quitándole lo poético que hizo, ¿cómo se llama esto? Reina Valera. El Reina y Valera, los dos que tradujeron hicieron muy bonito, pero realmente lo que está diciendo Pablo aquí es, entiendan que a veces tengo que parecer que es locura lo que estoy haciendo, pero lo que yo quiero para ustedes es santidad. Siguiente dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, sí lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, qué fácil. El año pasado se murió un famoso hombre en el medio religioso. Este hombre, hubo pastores de renombre o pastores de muchos años de trayectoria que salieron siguiéndolo a él. Un día era uno de los testigos, el otro era el otro testigo, después fue Cristo. Elías, después fue Cristo y después fue el anticristo. Y nunca se iba a morir y el año pasado se murió, gracias a Dios. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Pero salió un gentío atrás de ese hombre. Gente que usted ni se imagina.
que estaban en la iglesia, que conocíamos nosotros por años. Yo estaba chiquitico, imagínense, lo conocía atrás de ese hombre. Gente que están escuchando cualquier cuestión que les parezca bonita y se van para allá. Y no están buscando la verdad de la palabra de Dios. Ahorita hay uno que aparecen canales cristianos, vamos a llamarlo así, que se supone que tienen cierto cuidado y están presentando la misma palabra que presentaba este hombre. Igualito. Por ejemplo, les voy a dar un nombre, lo voy a decir porque que salga por televisión, Joseph Prince. Y sería bueno que lo escucharan de verdad y evaluaran la enseñanza de Joseph Prince, porque es la misma enseñanza. Es la misma enseñanza de que este señor que se murió el año pasado. del anticristo. Es la misma, no hay diferencia. La supergracia, y están poniendo la Biblia a un lado. ¿Por qué se lo estoy diciendo, hermano? Porque mucha gente te va a ver empezando a irse para allá. Porque así como apareció por allá por los 70, 80, la doctrina de la prosperidad y empezó a agarrar a todo el mundo porque dijo, quiero tener dinero, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, y no sabían ni por qué lo estaban diciendo, pero lo estaban diciendo. Hoy todo el mundo, estamos en gracia, y están cayendo en pecado. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol. Yo los quiero presentar como una virgen pura a Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué implica eso? Implica que Dios quiere que seamos santos, que tengamos una forma de pensar que queremos presentarnos cada día mejor delante de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo énfasis en esto? Porque en el día de hoy estamos alrededor de una sociedad que la santidad la ve como que está fuera de moda. Ay, tú todavía estás en eso. Ay, tú todavía. Miren, si hablan de la virginidad. Si hablan de la virginidad, con la mujer ya hablan mal. Imagínense en el hombre. Sí, hasta gay le dicen. Ya, dice, yo me estoy guardando virgen para el matrimonio. Ay, mi. Tú todavía estás pensando en eso, hermano. Cuando nosotros deberíamos ser los que le decimos a la gente, tienes que ser virgen para llegar al matrimonio. Ten el regalo para tu pareja más especial que puedas tener. Amén. Esa debe ser la lección que le demos a nuestros hijos. Prepárate, consérvate para darle el mejor regalo que tú le puedes dar al que va a ser tu pareja. Amén. Entonces, el apóstol tiene un espíritu reformador. ¿Ustedes creen que eso sería una reforma en este tiempo? Empezar a hablar de la... Imagínense, pidan un permiso. Vamos a hablar en la escuela de la virginidad. Me imagino que el orientador de la escuela va a poner el grito en el cielo. Pero vaya y hágalo. Si usted tiene el chance, hágalo. Si usted tiene la oportunidad, hágalo. ¿Por qué? Porque esto va a ser una reforma. Pero Entonces, hágalo bien. hágalo bien. No lo haga desde la perspectiva de que... Religiosa. ¿Qué es pecado? Que te acostaste. Esos no son los términos de este tiempo. Saben que hay estudios psicológicos que muestran por qué es importante la virginidad. Estudios que se han hecho para comprobar por qué hay cosas que para la mujer, pase lo que pase, es algo importante en su vida, aún para el hombre. Y nosotros no podemos estar presentando las cosas solamente porque es pecado y va a traer la ira de Dios. Esos no son los términos que nosotros debemos usar. Usemos los términos. Pablo dijo que debíamos ser gente que lo hacía con astucia. Pablo dijo, a los griegos me hago griego, para vosotros me hago de su manera, para vosotros de otra manera, porque lo que yo quiero es que entiendan la palabra. Amén. Eso es la mentalidad reformadora. Entonces, por eso, que como iglesia tenemos una tarea, es levantar a la gente a los principios bíblicos, a la forma de vida bíblica adecuada, apropiada, a vivir una vida de acuerdo a los parámetros bíblicos. Amén. Los grandes enemigos de esto, mire, son, en primer lugar, los sistemas religiosos. No hagas, 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 no hagas. Pero no dicen, podemos hacer, podemos hacer. ¿Por qué vamos a mantenernos virgen? Ya que tomamos ese tema.
porque queremos traer lo mejor para nuestro hogar, porque queremos traer lo mejor para la vida de nuestra familia. Amén. Lo siguiente que tenemos problemas son los legalistas, los tradicionales, los denominacionales. Es que en esta denominación nosotros hacemos así y así nos vamos a mover. Yo vengo de una denominación donde si alguien hablaba en lengua, lo cortaban. Los excomulgaban completamente. En verdad, le estoy hablando de mi denominación, y yo era el número 1. ¿Y te casaste con una? En serio, lo estoy diciendo así. Yo le sabía de cómo decirle, cómo describirle a una persona y decirle que estaba pelado porque hablaba en lengua. Y todavía lo puedo hacer si quiere. Pero le voy a decir esto. Entonces, la persona que me enseñó a mí, le pasó esto. Era él está con el Señor, una eminencia a nivel mundial, doctor en teología, graduado en seminario teológico de Dallas, con toda la eminencia posible, y estamos en una reunión de puros jóvenes y lo habíamos invitado a él a predicar, y un endemoniado empieza a hablar en lengua. ¿Y sabe a quién le dio la interpretación? A él. Entonces el pobre, cuando salió de ahí, tuvo que ir a revisar toda su teología que nos había enseñado, y más nunca habló de ese tema, porque él andaba todo confundido. Hermanos, yo no puedo encerrar a Dios en un cuadrito. Las denominaciones se empeñan en encerrar a Dios en una cajita y decir, Dios es de este tamaño. Y la cajita es tan chiquitica que Dios la rompe. Me explico. Entonces, yo no puedo... Otro problema que tenemos mucho es que queremos englobar a Dios en nuestra experiencia. Porque a mí me pasó esto, todo el mundo tiene que hacerlo. O al revés, como yo nunca he tenido esa experiencia, entonces nadie la puede tener. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto eso? El pastor dice, yo nunca he sentido eso, sí que eso no puede ser. A nosotros... Una vez vino alguien, oró por nosotros y dijo, le va a aparecer polvo de oro. Y la persona nos dijo así, pero les va a aparecer. Y en una correa le dijo, sí le creemos. Quédese quieto, ya sí le creemos. O sea, tenía que, ¿qué más quería? Dice, ya, quédese quieto, y creamos, ya creemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aún la gente se empeña más allá de una experiencia para hacerte presionar. Eso es salirse del contexto de lo que el Espíritu está haciendo. Como cuando hubo la manía de que uno tocaba a la gente y se caía, ¿verdad? Eso todavía existe, Luis. Si no se caen, no son espirituales. Entonces, mira lo que una vez. ¿Tú nunca te has caído? No, tú no eres espiritual. Estás en pecado. Vamos con este predicador que es buenísimo, con él se cae todo el mundo. Para que te caigas porque tienes que... Hermano, un verdadero apóstol está transformando su mente de acuerdo a Romanos 12:2. No te amoldas a este siglo, sino eres transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe cuál es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mira hermanos, como yo le digo a la gente, si se caen, gloria a Dios, pero si no se caen, también gloria a Dios. Exacto, Dios actúa con cada quien como necesita. Yo una vez vi a uno que lo que hizo fue quedarse parado como 2 horas. Se quedó como una estatua. Por 2 horas. Y de repente a las 2 horas hacía así. Y le pregunta a la gente, ¿dónde estoy? Bueno, el Señor lo dejó parado por 2 horas. Todo el mundo estaba caído al suelo, pero él se quedó parado. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios hace como Él quiere. Y esa misma reunión vimos a un hombre que era bien orgulloso, nadando por todo nadando literalmente, era un foto como de 400 libras, y
parecía un renacuajo en el suelo. Y yo decía, eso es lo que hace Dios, los humilla por orgulloso. Nació como un renacuajo con una bola. Durante la reforma de Jesús y los apóstoles, mira lo que le pasaba a los saduceos, a los fariseos, a los escribas. Si ellos entraban en el evangelio, perdían muchísimo. Era un golpe radical. La reforma traía un cambio radical a ellos. También hacía el caso de Pablo. Pablo venía dispuesto a matar a los cristianos que estaban en Damasco. A los 3 días va Ananías, ora por él, se le caen las escamas y Pablo dice, ya yo sé toda la Biblia. Y se pone a predicar. Y salieron corriendo y lo tuvieron que sacar por una canasta porque lo iban a matar. 14 años pasó en el desierto para volver a predicar. No fue que salió de ahí a predicar 14 años porque el Señor le dijo, todavía no estás preparado, todavía tienes que esperar y pasar por eso. Y después de que llegó a Antioquía de nuevo, llega ya tranquilito y entonces le dice, bueno, déjame ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y es cuando viene a comentarle. Qué tremendo es esto cuando lo vemos de esta perspectiva. Necesitamos una reforma radical, pero que también lleva tiempo. Pablo fue tocado en un momento, la luz de Cristo vino sobre él, se cayó del caballo, quedó ciego, pero pasó 14 años para poder presentar el Evangelio de Cristo con una experiencia real. Si Cristo pasó 9 meses en el vientre de María, muchos de nosotros queremos pasar solo 25 segundos para poder ser los super espirituales. Necesitamos tiempo con el Señor. Y esa reforma radical va a empezar en nosotros a cambiarnos y a transformarnos. Lo siguiente, el apóstol tiene autoridad para juzgar, sentenciar y decretar. Esto es fuerte, pero es algo muy cierto. A leerle el pasaje. Dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿verdad? ¿Habrá leído la Biblia ese señor? ¿Por qué leíste? ¿Verdad que estos son pasajes que nunca se predican, ¿no? Pero ¿por qué no se predican? Porque no entendemos la capacidad que Dios está formando en una iglesia apostólica. Exacto. Por eso le decía la semana pasada, cuando usted ve un lugar donde el pecado está siendo vendido, un prostíbulo, un cabaret, una de esas cosas, ¿qué hacemos nosotros? Ay, montaron otro más. O decimos, Señor, en el nombre de Jesús, se cierra. Ese es el tipo de decreto. O sea, vamos a sacar, vamos a cortar este tipo de lugares porque están trayendo destrucción a la ciudad. Y ahí vamos a empezar a hacer una comunidad que cambie y transforma todas las cosas. Cuando el apóstol entiende su autoridad está por encima de la autoridad que tenemos como cristianos normales, en el sentido de que él tiene que tener una claridad de para qué Dios lo está colocando allí. Y en eso entonces él puede dar el decreto. Una iglesia que es apostólica tiene la misma autoridad. Exactamente. ¿Por qué le estoy haciendo esta referencia? Porque hay, ¿cuántas iglesias cristianas hay aquí alrededor? Muchas. Todas ellas tienen la misma autoridad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ni siquiera saben por qué se reúnen. Muchas de ellas van a escuchar historias. Muy bonitas las historias, muy buenas,
pero no estamos viendo la autoridad y el poder que Dios nos ha entregado para juzgar, para decretar y para traer la sentencia de Dios al sitio donde estamos. Amén. Y esta es una de las pruebas fuertes. El apóstol es un plantador de iglesia. Amén. ¿Me escuchó bien? Amén. El apóstol es un plantador de iglesia. Cuando usted escucha, hace años nos llegó una persona y nos dijo, yo soy apóstol. El Señor me dijo que yo soy apóstol. Y de hecho con tarjeta y todo de apóstol. Y sabe que Corey, que es muy incisiva, le dice, ¿cuántas iglesias ha fundado? Bueno, pero es que a mí me lo dijo el Señor que yo soy apóstol. Yo no necesito fundar iglesia. Dice, la palabra establece que los apóstoles fundan iglesia. Inician la obra. Inician la obra, hacen ese trabajo donde la iglesia se levanta. Entonces, qué fácil es decir, soy apóstol después que la iglesia está hecha. Vengo aquí para que me den los diezmos. Sí. Conocimos otro apóstol que había una iglesia que nosotros estábamos junto con otros apóstoles cubriendo. Me llaman y me dicen, mira, vamos, como ustedes están tan lejos, nos vamos a poner bajo la cobertura de este apóstol. Corey también, de nuevo les digo, están tomando mala decisión, pero si quieren, está bien. No habían pasado 3 años cuando Corey estaba por casualidad por ahí cerca. No hay casualidad en Dios. Y tuvo que poner ese apóstol en orden. Tuve que poner al apóstol en orden. La iglesia en orden. La iglesia en orden. La mujer del pastor en orden. El director de la alabanza en orden. La esposa del pastor se acostó con el que dirigía la alabanza. El apóstol se acostó con 3 en la iglesia. ¿Qué les parece? Sí, sí. Entonces ya cuando tenían la cabeza arriba, entonces, ¡ay, necesitamos ayuda! Entonces, y no lo estamos diciendo ni siquiera, sino para mostrarles cómo fácilmente la gente pierde de perspectiva cuando no entiende que el apóstol es alguien que funda iglesia. Empieza contigo. Lo que significa fundar es que tiene la capacidad de pagar el precio de cero. Fundar una iglesia lo que significa es que tú pones tus recursos, tú pones tu tiempo, tú pones tu fuerza, todo lo pones tú. No es que alguien te lo da, es que tú eres el que paga el precio. Por eso es que seas apostólico. No es porque alguien me está pagando para hacer la obra. Fundar o iniciar un trabajo es que el precio por la cruz te toca a ti. Por eso es que seas apóstol. No seas apóstol por el, ¿cómo se llama? Por el abolengo que da el título. No, esto no es como un presidente de compañía, que ahora eres el presidente de la compañía, el CEO de la compañía que ya está hecha. No, es CEO ahora. ¿Por qué? Porque empezó de cero. Y toda esa gente que está allí es el resultado de la oración, del sudor, de las lágrimas. Por eso se llama apóstol, hermano, entienda eso. O sea, entonces, el título se le da ahora es porque el oficio los parió. Eso es fundar iglesia. Sí. Y una iglesia empieza, para terminar la idea, una iglesia empieza en la sala de su casa, una iglesia empieza en el garaje de su casa. Ser apostólico, por eso es que esta iglesia es apostólica. Y todos ustedes deberían ser fundadores de iglesia. ¿A qué nos referimos? Ustedes necesitan tener. ¿Cómo sabe que usted es apostólico? Porque usted tiene una obra en el lugar donde está. Eso es ser apostólico. Usted está pagando el precio por 5 familias, por 10 familias que usted está trayendo al Señor, que usted está discipulando, que usted le está regalando el material. Eso es ser apostólico. Y un día el Señor va a decir, bueno, ahora este es apóstol, pero mientras tanto funciona en la misión apostólica de iniciar y de pagar el precio por la gente. Cuando hablamos de fundador de iglesia, que el correo está diciendo bien, es uno de los detalles que usted va a encontrar. Y con esto usted puede corroborar si es un verdadero apóstol. Si son gente que están dispuestas a usar de sus recursos para la obra. Para la obra. ¿Ah? Verdadero
apóstol siempre va a usar. El verdadero apóstol, miren, no es el que está diciendo, si me llevan en primera clase y me colocan en un hotel 5 estrellas y me dan $50,000 por cada predicación que dé, entonces voy. Yo lo hemos visto y lo hemos establecido, pero ese no es el verdadero apóstol. Ese es un show. El verdadero apóstol es aquel que cuando le dicen, mira, ahí hay una comunidad pobre que necesita ser transformada, él va hasta allá, aunque no le den nada, porque sabe que Dios lo va a sustentar. Por eso me gusta hablar de personajes históricos como George Muller. George Muller estableció un apostolado en lo que se llamó orfanatos. Y solo la única condición que le puso a Dios es esta: Señor, yo a nadie le voy a pedir nada. Tú me lo vas a dar todo. Y hay ejemplos como este, y les voy a dar uno solo. Estaban con sus niños en un orfanato, 22 niños, no tenían nada para darles de comida, y le dice a los niños, siéntense que vamos a comer. Ora, cuando está orando tocan la puerta. El lechero se le dañó la camioneta enfrente, la carreta, porque ese tiempo había carreta, enfrente al orfanatorio, y le toca la puerta. ¿Usted cree que usted puede usar una leche que tengo aquí? ¿Quién mandó la leche? Y al poquito rato le tocan la puerta nuevamente, y era el panadero diciéndole, señor Muller, no sé cómo hicimos demasiado pan, aquí le estamos trayendo pan. Ese día los niños comieron pan caliente con leche recién hecha. Entonces, ¿qué te quiero hacer ver con esto? Hay un montón de testimonios, búsquese la biografía de este hombre si usted la quiere ver, pero qué tremendo es saber que un apóstol es alguien que no está dependiendo de que está hablando ya, ahora voy a pedirle a la gente esto, sino que está dependiendo de Dios para fundar la obra. Confirma y establece. Esto es otro de los puntos claves, porque mucha gente no está confirmando ni está estableciendo lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Qué es esto? Si leemos en el libro de Hechos, dice, Hechos 15:41, dice que Pablo pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En 18:23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es esto? Es confirmar la obra. Y me gusta mucho porque cuando un apóstol ha fundado iglesia y después empieza a pasar, la iglesia empieza a crecer. Un ejemplo que nosotros tenemos, trabajamos con una iglesia en Venezuela y vamos una vez al año, tratamos de ir una vez al año como pareja. Y eso casi siempre es una fiesta. Y siempre que vamos, hay gente que de esa vez vino de visita y ya se quedó para siempre en esa iglesia. O sea, la iglesia crece cuando hay confirmación. Pero eso es lo que ustedes tienen que ver con un apóstol. Seguimos con esto. El apóstol trae orden. Ahora, el orden de Dios es claro y específico. No es traer una denominación. No es traer una tradición. Bueno, ahora todos nos vamos a vestir con una rayita roja o con una cosa aquí. No es traer ese orden. Eso son cosas decorativas. Traer el orden de Dios, donde se ve la autoridad que está descendiendo en forma clara y forma precisa. Cuando en un hogar hay orden, la gente sabe dónde está la autoridad. Exacto. Mira esto. Un perrito en la casa sabe quién es el dueño. ¿Sí o no? Sí. El niño puede jugar con él todo el día, pero cuando llegan
la mamá o el papá, el perrito se pone al lado de quién. Ajá. ¿Por qué? Porque sabe quién tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, si aún en ese nivel el animal puede darse cuenta de quién tiene autoridad, lo mismo tiene que traer el orden un apóstol. Establecer y mostrar el orden de autoridad que Dios está colocando para que la gente pueda tener el orden apropiado. Fíjate que dicen, cuando lees ahí en 1 Corintios capítulo 11, versos 1 y 2 y 3, dice que Él puso al hombre como cabeza de la mujer. De la esposa. Sí, de la esposa. Y pone a Cristo como cabeza del varón. Y después dice, y Dios como cabeza de Cristo. Entonces, cuando tú lo ves, establece ese orden. ¿Para qué lo establece Dios en el hogar? ¿Tú crees que lo establece simplemente porque es bonito tener un organigrama? No, es porque es necesario que el individuo tenga la capacidad de conocer cómo sujetarse a la autoridad. Cuando una persona sabe sujetarse a la autoridad, la rebelión es controlada. La rebelión es puesta a un lado. La rebelión es echada afuera. Cuando una persona tiene problemas en entender la autoridad, siempre va a tener problemas en sus trabajos, siempre va a tener problemas en sujetarse a cualquier tipo de autoridad. Y siempre va a haber necesidad de rebelarse. Por eso la Biblia dice que la última profecía del Antiguo Testamento dice que Él traerá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, tratando de mostrar cómo es necesario la figura de autoridad que debe haber dentro de la familia. Lo mismo tiene que pasar dentro de la iglesia. Entonces un apóstol no está allí para simplemente un adorno. Está colocado allí para que el orden de Dios sea revelado. La Biblia dice hacerlo todo decentemente y con orden. Quiere decir que vamos a hacer las cosas en forma tal que se muestre que el Espíritu Santo está allí. Brinda paternidad. 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabes de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de ustedes. Un padre es alguien que sabe dar el consejo apropiado a sus hijos. No lo hace para imponerse, sino para sacar lo mejor. Una característica de un buen padre y de una buena madre es que siempre quiere que sus hijos sean mejores que ellos. Amén. Siempre quiere que sus hijos alcancen más cosas que ellos. O sea, nosotros no podemos quedarnos como padres en que los hijos sean iguales a nosotros. O que tengan la visión mía. O que tengan que ser igual que lo que yo soy. No, un padre quiere que los hijos vayan más allá. Si usted como padre tiene que ir a eso. Entonces aquí está diciendo, yo te exhorto, yo te estoy dando las herramientas para que tú puedas caminar y crecer a un nivel que sea mucho más alto que el que yo soy. No sé qué. Ok. Provee cobertura apostólica. Pablo cubría a Tito y a Timoteo. Me gusta decirlo así porque Tito era un poquito mayor que Timoteo. Los cubría como apóstol de ellos. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Efeso. Tito en un momento fue pastor también de la iglesia de Efeso, pero es mandado a otra de las iglesias fundadas por Pablo. Y él hacía cobertura. Pablo pasaba por esas iglesias en mucho tiempo. Si vemos en el libro de Efesios, el libro de Hechos, capítulo 19 y 20, vemos como Pablo pasa cerca de Efesios y los ancianos de la iglesia van a reunirse con él y reciben una exhortación impresionante de Pablo. Pablo le dice, tengan cuidado porque van a venir falsos maestros, lobos rapaces que quieren robarles. ¿Qué hace un apóstol? Sabe dar cobertura.
entiende lo que es cobertura y va a darles cobertura. La cobertura no es como a veces la gente piensa, es que ahora este apóstol está allá y me va a mandar dinero. O me va a decir lo que tengo que hacer. O me dice lo que tengo que hacer. O me da la estructura de las cosas que va a hacer. A mí me gusta decirlo así. Nosotros como cobertura nos gusta entregarle material a la gente que cubrimos. Pero no para que ellos enseñen esto exactamente como nosotros lo enseñamos, sino para que ellos lo desarrollen y lo presenten en la forma que Dios quiere presentarlo en esa congregación. Cuando usted recibe este material usted lo puede desarrollar a un nivel tal que en su casa usted puede hacer crecer una iglesia de casa. Este material que usted está recibiendo no es para que ahora nos parezcamos todos a Luis y a Corey. No, es para que usted pueda recibir una preparación y entonces este material es la cobertura. Y aunque va a haber ciertas características que van a estar colocadas allí, porque no hay forma, siempre va a ir la forma genética, vamos a decir espiritual, que va a estar pasándose, usted va a colocar su personalidad en lo que usted está haciendo. Personalidad espiritual. Por supuesto, la personalidad espiritual. Lo otro interesante de la cobertura apostólica es que imparte y confirma dones. Los dones, dicen que Timoteo le fueron colocados dones por la imposición de las manos. Fueron confirmados dones por la imposición de manos. Muchos de ustedes necesitan que sus dones sean confirmados por imposición apostólica o por impartición apostólica. Romanos 1:11 está allí colocado. Si usted lo quiere revisar, tratando de darles todas estas partes. Dice, y lo tercero, lo último, está provisto de una gracia apostólica. Tenemos un apóstol que nos cubre a nosotros, el apóstol Terry Thompson. Y cuando estamos con él, claro y evidente que hay una gracia apostólica sobre su vida. Hemos estado con mucha gente que se llama apóstol, pero cuando lo vemos a él, vemos la gracia apostólica que hay sobre él. ¿Por qué? Porque puede dar consejos específicos sobre fundamentar la iglesia en Cristo, sobre cómo manejar la autoridad, sobre detalles importantes de cómo hacer crecer. Teníamos otro hermano que venía, que era parte de lo que nosotros llamábamos nuestra cobertura, el hermano Robin Latimore, y era un hombre que cuando usted llegaba aquí a la casa, usted decía, llegó el papá. Cuando llegaba a la iglesia, llegó el papá. Los que están aquí, que lo conocieron, saben que pueden dar testimonio de este hombre. Entonces, hay una gracia impresionante en este. Pero quiero decirles algo, el apóstol no es alguien que está esperando que lo nombren. Pastora, venga acá a la hora, desde hoy en adelante usted es apóstol. Vamos a soltar sobre que usted es apóstol. No, el apóstol empieza a trabajar y usted va un día y va a decir, realmente esa persona es un apóstol. Porque el que estaba del nombre no es alguien que viene y dice, ahora te llamas apóstol, sino es usted que va a reconocer, porque Dios lo está dando la unción apostólica y la gracia apostólica sobre esa persona. Esto es una de las cosas que mucha gente no les gusta. Porque todos queremos que alguien venga allá y nos diga, tú eres apóstol. Pero el que dice que somos apóstoles es Cristo, no es un hombre. Y por eso es algo que usted lo va a ver y va a decir, realmente esa persona es apóstol. Realmente esa persona es profeta. Realmente esa persona es pastor. Un pastor es alguien que ya está trabajando en el don pastoral, aunque no tenga el título. Entonces, cuando aquí alguien viene y me dice, hermano, es que estoy esperando, nunca nos dicen eso, pero uno puede verlo. Nos ha llegado mucha gente que ha sido pastor en alguna parte, y llegan y cada domingo nos dicen lo mismo, que yo soy pastor, es que yo soy pastor, es que yo soy pastor. Pero no está pastoreando. Me explico, o sea, él está esperando que nosotros le digamos, aquí está el pastor, y no lo vamos a hacer.
Porque nosotros entendemos y estamos de acuerdo con esto. Para ser pastor hay que pastorear. No es porque tenga un título, es porque pastorea. Un maestro no es porque tenga el título de maestro, es porque enseña. ¿Me explico? O sea, una persona que tiene el don de sanidades, no es porque le diga, venga, yo le digo, hermano, tiene el don de sanidades. No, es porque va y ora por la gente y la gente se sana. Entonces, cuando es al revés, cumplir la función y entonces va a recibir el título. Pero el título no es para recibir la función. Usted primero empieza a trabajar, empiece a moverse en esto. Moisés como tipo apostólico en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo? La esclavitud es quitada de la iglesia. Trae identidad a la iglesia. ¿Sabes que uno de los grandes problemas es que mucha gente se queda sin identidad en los lugares donde está? No sabe quiénes son, no saben, ni siquiera tienen sentido de pertenencia. Queremos crear una comunidad que sabe quiénes son. Tú eres un hijo, tú eres un heredero, tú eres un escogido, tú eres alguien que Dios está utilizando para traer su gloria, para manifestar su poder. Y por eso hay que sacar cosas que hay en nosotros. Hay muchas cosas en nosotros que no sirven. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Hay que dejarlas allí, no hay que sacarlas. Muchos de nosotros somos problemáticos. Somos bien problemáticos. Vivir con nosotros es una tarea dificilísima. ¿Cuántos reconocen eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir, no, es que yo nací así, soy así. No, hermano, si tú entiendes que hay una situación donde tú eres un problema con la gente con la que está viviendo, haz cambio. Amén. Haz cambio. Podemos seguir eso. Entonces, necesitamos tener identidad, salir de la esclavitud, establecer el sacerdocio del creyente. Tú y yo somos sacerdotes por la obra de Cristo. Traer la ley, traer el orden del reino de Dios. Recuérdate que el reino de Dios habla de un gobierno divino. Hacemos en la tierra lo que se hace en el cielo. Demuestra y muestra a Dios en todo su esplendor. Y trae el diseño del Señor. Muestra el carácter multigeneracional de Dios. Y esto es algo importante. Saben que en la iglesia no nos enseñan a darle un legado a nuestros hijos. Sobre todo desde los años 60 para acá, el evangelio que se ha predicado es muy individual. Nuestra generación trabaja por nosotros. Y hacemos algo y no estamos preparando a la generación que viene para que pueda tomar posiciones y tomar lo que ya nosotros dejamos para que tengan ya una parte avanzada y puedan crecer más rápido. Entonces, un orden apostólico adecuado tiene que preparar la siguiente generación. Y si es posible, la otra. Cuando leemos el Salmo 78, encontramos que lo que Dios está haciendo lo quiere llevar hasta la 10ª generación. Va a vencer la brujería, la magia, todas esas cosas. Va a desarraigar a Egipto del corazón de la iglesia. Amén. Y va a llevarnos a tener una intimidad con Dios. Y va a traer unidad al cuerpo de Cristo. Entonces les dejo las dos últimas partes para ustedes. La persona que Dios usa, que es más una tarea. Ese lo pueden encontrar en el internet, la persona que Dios usa. Sí, y eso sí, yo di una predicación bastante extensa creo que fueron 3 sesiones sobre la persona que Dios usa.